HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Un garabato que se traza a partir de líneas, caminos e imágenes. Necesita de diferentes manos para ir tomando forma. Depende del tema y del propósito que adquiera. Así, su imagen hace parte de una historia, de un relato más grande. Este garabato se vale de colores, lo define una geometría, toma algunas formas y se vuelve un mamarracho, un monigote. Pero no cualquiera. El monigote cambia de forma, una que cuenta, que ilustra, que comparte. Hasta ahora, tiene más de 15 diferentes formas, y para existir necesita, sí o sí, de investigación y trabajo de campo. El monigote no habita solo, necesita un trabajo constante, firme y frecuente. Necesita de un trabajo conjunto, un autor que lo imagine, un ilustrador que lo trace, un diseñador que lo ponga en su lugar, y un editor que le dé vida, que lo ayude a circular por el mundo. Además de tomar múltiples formas, el monigote no se queda quieto. Ha ido de un lado a otro de Colombia. A su paso inspira, enseña y genera inquietudes. El monigote es curioso, habita espacios diferentes, se ve de formas diferentes, llega a públicos diferentes, pero no deja de cumplir su misión, trascender y perdurar en el tiempo. Este es el camino de la editorial Monigote, un proyecto que ilustra toda Colombia, que encarna a su paso la tradición oral, el saber ancestral y la cultura popular. Las editoriales independientes existimos para ilustrar múltiples realidades, para cuestionar lo que parece hegemónico, para discutir sobre lo que pasa alrededor. Somos motores de cambio y reconocimiento de realidades diversas. Así lo vemos desde Siglo, y por eso cada año en noviembre cuestionamos nuestra labor, la discutimos y recordamos nuestra razón de ser. Este año el camino comienza con los primeros trazos de un monigote, pero también con quien le ha dado esas últimas pinceladas. Él es Mauricio Gaviria, periodista y editor, egresado de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, donde cursó los énfasis de periodismo y producción editorial. Mauricio hizo un máster en edición en la Universidad Pompeu Fabra. Fue coordinador de publicaciones en la Fundación Gabo y editor en Panamericana Editorial. Hoy es fundador y director de Editorial Monigote. Y será nuestro guía en este viaje. Mauricio, bienvenido a Cartografías Editoriales. Hola Julia, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por esa introducción tan bella que haces de la editorial, cuadra mucho con lo que somos y bueno, gracias por este espacio. Bueno, Mauricio, yo no puedo negar que a mí me encanta Monigote. Desde hace un tiempo que nos conocimos en el Comité de Editoriales Independientes de la Cámara Colombiana del Libro, comencé a conocer tu proyecto y cada vez me he ido enganchando y enamorando mucho más de lo que publicas. Así que bueno, será un recorrido bastante bello y divertido, estoy segura. Que así sea, así será. Para comenzar, cuéntanos cuál es el destino o la ruta de viaje que nos propone Monigote y en qué medio de transporte vamos a viajar. Bueno, pues el destino de Monigote desde que nació es Colombia. Ese es el universo de Editorial Monigote. Y el medio de transporte de Editorial Monigote en estos 10 años
ha sido la bicicleta, el caminar, la flota, el carro, el taxi, el mototaxi. Así es que hemos hecho todos los recorridos, todos los trabajos de campo, de investigación en los distintos territorios, veredas, ciudades que alimentan las historias y el proyecto de Editorial Monigote. Pero como somos editores y tenemos licencias literarias y también sueños, pues agarremos hoy una máquina del tiempo, Julia. Me parece perfecto que nos vayamos en una máquina del tiempo para que nos cuentes cómo comenzó este proyecto y para que nos vayas dando y nos vayas redondeando el propósito de Monigote. Cuéntanos qué es eso de encarnar lo ancestral y popular, cómo se lo han propuesto ustedes. Bueno, pues eso tiene un proceso que tomó años y voy a tratar de resumirlo. Empezabas tu introducción hablando de un garabato y así fue. Lo primero que salió fue un garabato. En tiempos de universidad yo ya tenía como un interés y una pasión por los libros ilustrados, por la literatura infantil, por ese lenguaje que yo sentía que ahí había algo que todavía me faltaba explorar, diseccionar. Y empezó la cosa, este proyecto de hacer una editorial con un mamarracho, que era un monigote. Y bueno, luego pues tuve como, pues me gradué y tuve como un recorrido que siempre estuvo entre el periodismo y la edición. Y finalmente dije, bueno, voy ahora sí a meterme de lleno en el tema editorial. Cursé un máster en edición y ahí fue que ese monigote empezó a tener realmente una forma, ¿sí? Yo como persona, como profesional, siempre he tenido un gusto, un amor por Colombia, por nuestros paisajes, por la gente, por nuestros territorios, y al mismo tiempo tenía esta pasión por el lenguaje y por los formatos editoriales. Así que en ese máster pude como que tener, por decirlo así, el cabezazo, la visión que marcó la ruta que iba a seguir la editorial, y era combinar el poder narrativo de los formatos editoriales con temas colombianos, con historias reales. Estamos en el mes de las editoriales independientes y conversamos sobre el poder narrativo combinado con historias reales con Mauricio Gaviria de Editorial Monigote. Mauricio ya nos llevó en una primera parada en una máquina del tiempo, que fue el momento en el que decidió fundar la editorial y en el que hizo su recorrido como editor en formación. Ahora, Mauricio, cuéntanos, para seguir en este viaje en el tiempo, ¿qué vamos a llevar en nuestro equipaje? Bueno, pues cada vez menos. y yo creo que es suficiente que echemos en un morral pues unos buenos zapatos de repuesto, ¿sí? Unos zapatos cómodos, que echemos una libreta. Y bueno, yo creo que eso es suficiente, y una buena chompa o una buena ruana. Me imagino que eso es lo que tú llevas en estos recorridos que haces para pensar en estas primeras fases de un libro. ¿Cómo ha sido encontrar esos temas para la publicación? Bueno, pues tengo que decirlo, todo parte, digamos, muy del interior, de una sensación y de pronto de una visión que uno tiene, ¿no? Y de una pregunta: ¿qué pasaría si? Entonces, además de llevar eso en la maleta, digamos que creo que también lo más clave es llevar la cabeza muy despejada, el espíritu muy abierto, ¿sí? Como decía Richard Kapuscinski, los 5 sentidos, ¿no? Estar muy despierto, muy alerta y muy abierto y muy dado al contacto con la gente, a recibir y a dar.
Y así fue como hicimos pues el primer viaje que se convirtió en el primer libro de Editorial Monigote. Fue un recorrido que hicimos con Germán Izquierdo Manrique, que es amigo mío desde pequeñitos y que también es periodista y escritor. Yo le dije a Germán, oiga, ¿qué pasa si contamos una crónica, una de sus crónicas, en un formato de libro ilustrado? Y a él le encantó y de manera como muy natural o muy mágica surgió en él la inquietud por la canción de la cucharita. Esto pasó, esto es real. Velosa, de dónde se inventó esa canción, qué hay detrás de esa canción. Y con esa pregunta iniciamos el recorrido. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra. Vamos en un viaje en el tiempo con Mauricio Gaviria de Editorial Monigote. Mauricio ya nos contó un poco sobre el surgimiento de la editorial y nos llevaste, Mauricio, a una primera parada en el tiempo que fue con la publicación de tu primer título, La Cucharita. Cuéntanos cómo fue toda la construcción de este libro, cómo fue ponerlo a circular y de qué manera determinó tu camino en la construcción del catálogo. Vale, claro que sí. Pues bueno, esta máquina del tiempo nos lleva a Belandia, a Saboyá. Nos podría llevar hasta el 79, ¿no? Que fue cuando Gregorio le regaló una cucharita de hueso al maestro Velosa. Uh-huh. Pero la historia de este libro comienza hace 12 años en Chiquinquirá, en Tunja, en Belandia, en Saboyá, con Germán Izquierdo preguntándole a las personas sobre la cucharita. Y también con José Arboleda. Yo había conocido a José Arboleda, artista, ilustrador, en un taller también. Había visto su trabajo y también lo conocí, que es importante. Entonces percibí que él de pronto iba a tener la sensibilidad y también el entusiasmo de medírsele a este proyecto. Entonces lo que hicimos fue un trabajo de campo los tres. Caminamos la región, conocimos a la gente, todo el mundo decía que él o ella había sido la que le había entregado la cucharita a Velosa. Germán, con su trabajo de investigación, logró llegar realmente a la persona que era. Y fue, bueno, todo, como les decía, dejarse permear por el entorno, por la gente, por las entrevistas, por todo, y así ir dándole forma a un proyecto. Y finalmente, pues esto tomó un tiempo, porque aquí, digamos, este fue el primer libro, ¿sí? Y experiencia y cancha, pues no había. Uh-huh. Entonces tomó bastante tiempo. Pero finalmente, pues Germán escribió la crónica, ¿sí? Después yo, con mi inmadurez, digamos, quería convertir esto en libro-álbum. Y lo convertimos en libro-álbum. Eso es un decir porque no funcionó. Dijimos, no, la historia hay que dejarla en su lugar y que la ilustración acompañe, ¿sí? Era muy retador, sin experiencia, ir a hacer un libro álbum con esta historia. Y bueno, todo se fue poniendo en su sitio durante un proceso de 2 años, diría yo, hasta que surgió esta historia, que es una historia real. Se le dio un trabajo narrativo para que se lea como un cuento, pero todo es real. O sea, uno puede seguir la historia y chulear cada hecho, ¿sí? Al final, Germán se sentó con el maestro Velosa y también le hizo una entrevista, pues, muy larga y muy detallada para poder reconstruir cómo fue toda la historia. Y este libro, pues, marcó el inicio de Editorial Monigote, pero también marcó las temáticas, también marcó la forma de hacer los libros y también marcó ese componente mágico que tienen los libros al nacer. A mí me parece muy conmovedor el protagonismo que tiene Jorge Velosa en Monigote, que, bueno, parte desde esta primera historia y también nos ha acompañado musicalmente en esta primera parte del programa. Me recuerda un poco a mi infancia, debo confesarlo, con mi abuelo, que era de Boyacá,
Y más allá de la anécdota personal, Mauricio, cuéntanos cómo fue ese proceso o ese protagonismo del maestro Jorge Velosa para pasar a ser la inspiración de un libro a ser un autor de la editorial, un gran protagonista también en los eventos de los últimos años, con el libro El convite de los animales. Vale, claro que sí. Diría uno que es resultado también de un proceso. La Cucharita fue el primer libro que hicimos. Con mucha timidez y con mucho respeto, en su momento entrevistamos al maestro Velosa. Y yo creo que ahí él se dio cuenta, digamos, de la seriedad, del compromiso y del respeto con el que la editorial estaba trabajando temas de campo, temas de identidad, temas de territorio, temas de justicia social. Con admiración, con pasión, con disfrute. El libro salió publicado y al maestro le gustó. Nosotros pues se lo obsequiamos. Y bueno, ahí mantuvimos pues una amistad, una relación cordial. En su momento salió El espíritu del páramo del maestro Celso Román, colega del maestro Velosa. Le entregamos el libro a Velosa, estuvo con nosotros en el lanzamiento. Y bueno, después llegó, unos años después, como les cuento, el maestro y yo seguíamos en contacto también con Germán. Y para resumir la cosa, un buen día el maestro me citó en una cafetería cerca a su oficina. Y después de muchas preguntas que yo decía al maestro, ¿para dónde va? ¿Qué es todo esto? Sí. Me entrega un manuscrito y me dice, vea, a mí me van a recordar es por esta obra. Wow. Y yo me fui, no, pues temblando de la emoción a leerlo. Y esa pues noche pues me lo leí. Sí. Lloré de felicidad, lloré de tristeza, de melancolía. Y dije, aquí hay realmente una obra bellísima. Y empezamos a trabajarlo. Descubrimos que era un libro que necesitaba y que le iba a caer muy bien un tema de ilustración. Genial, Mauricio. También es muy particular lo que nos has contado de hablar sobre Colombia desde diferentes narrativas, desde diferentes puestas en escena gráficas. Está este gran protagonista, pero creo que otro gran protagonista de la editorial u otra gran protagonista es la naturaleza. Y se refleja en el libro de Caliaviri, si lo estoy diciendo bien, sí. de Francisco Ortiz y Sisa Fittipaldi. Cuéntanos este libro, cómo se elaboró, de qué se trata y qué pueden encontrar los lectores en la historia. Este libro, Caliaviri, digamos que tiene un componente muy particular y es que es un mito indígena, ¿sí? Y es un mito, por ponerlo en estas palabras, puro y duro. No tiene ninguna intervención por parte de un autor, no tiene efectos especiales. Es una versión trabajada a partir de un relato oral de un sabedor de la etnia Piapoco que se llama Freddy Rojas, que le contó hace muchos años esta historia a Francisco Ortiz. Bueno, la editorial tiene un universo que es Colombia, que son sus manifestaciones culturales, sus herencias, sus saberes. Y estando tú en esa conversación llegas a uno y a otro profesional. Así fue como llegamos a Francisco Ortiz, antropólogo de Etnollano. Y cuando le conté a Francisco del proyecto de la editorial, hizo clic. Se paró de su sofá, buscó en su biblioteca gigantota y se sentó nuevamente con unas hojas, un manuscrito, y me dijo, mira, esto podría ser de interés de ustedes. Caliaviri, el árbol de la vida, es un mito que nos cuenta el origen de la selva amazónica y el origen de todos los frutos que da la selva amazónica y que hoy son el alimento primordial de miles de personas alrededor del mundo. La
En una máquina del tiempo recorrimos Colombia, también musicalmente viajamos a través de la voz del maestro Jorge Velosa y nos acompaña Mauricio Gaviria de Monigote. Mauricio, para continuar conociendo tu editorial, para continuar conociendo los títulos, de verdad que es un proyecto bastante interesante y bastante grande. Cuéntanos cuáles son los canales de comunicación, cómo te podemos encontrar en librerías, cómo te podemos encontrar en internet. Vale, claro que sí, pues Editorial Monigote es un proyecto muy entusiasta en el sentido de estar en todas partes donde podamos, de hacer parte de esa conversación editorial, literaria, de estar activos en el ecosistema editorial en relación con otros editores, con bibliotecas, con universidades, con ferias del libro. Entonces, pues Editorial Monigote va como un gitano, pues también de feria en feria. Este año estuvimos en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en Tunja. Ahorita finales de octubre, inicios de noviembre, Cali. Entonces, bueno, en las ferias siempre nos pueden encontrar. Tratamos de estar en todas, pero logísticamente es difícil, entonces nos toca escoger como las más accesibles. Y ahorita los esperaríamos, y es una invitación a que conozcan también la producción de otras editoriales independientes en la Feria La Vuelta, que va a tener lugar en diciembre. ¿Me recuerda la fecha? La vuelta es del 11 al 16 de diciembre. Bueno, ahí vamos a estar. También pues los invitamos a que entren a la página web de Editorial Monigote, editorialmonigote.com. Ahí está todo nuestro catálogo, pueden mirar los libros, las reseñas son súper generosas. Y en Instagram también, Editorial Monigote. Somos muy activos con videos, con reseñas, con reels. Ahí pueden descubrir y captar, digamos, la esencia y la energía de Editorial Monigote. Bueno, entonces nos veremos en unas semanas, en diciembre, para conocer de primera mano tus libros, y también les extiendo la invitación a quienes nos escuchan que entren a tu página web, porque ahí pueden encontrar las primeras páginas de los libros que publicas. Solo para que nos cuentes muy, muy brevemente sobre el último lanzamiento que hiciste del libro sobre vírgenes. Cuéntanos de qué se trata, cómo se ve, porque de verdad es un libro bellísimo. Muchas gracias. Este es un libro documental. Este es un libro que está en el territorio de la no ficción. Y nuevamente es lindo ver, digamos, los ciclos de madurez. Este es un libro que se publica 10 años después de la publicación de La Cucharita. Sí. El autor es Germán Izquierdo, cronista, jefe de redacción de revista Cambio. Y es fruto, nuevamente, de un trabajo, esta vez 20 veces más largo y más exigente, por distintas ciudades y pueblos de Colombia. Lo que hace el libro es buscar las historias de las distintas advocaciones de la Virgen María en Colombia. No es un libro religioso, es más que todo un álbum cultural de Colombia a través de la fe y de los rituales en torno a la Virgen María en las distintas poblaciones. Tiene un elemento muy, muy bello, muy importante, y es la fotografía. Es un libro que, como les cuento, es un álbum de Colombia. Vemos las distintas manifestaciones, las distintas culturas, o sea, se ve el Caribe, se ve el interior, se ve Antioquia, se ve el Baupés, ¿sí? Nariño. Vemos todos estos rostros, y ese trabajo de fotografía estuvo a cargo de Juan Esteban Duque, que es diseñador y fotógrafo, muy premiado también en su trabajo de fotografía. Entonces, un libro súper, súper bonito que también están muy invitados a conocer. Quedamos picadísimas, Mauricio. Gracias por este viaje en una máquina del tiempo por la Editorial Monigote. Claro que sí, Julia. Muchas gracias a Siglo, a la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y bueno, a todos los que nos acompañaron en este viaje cortico. Así es, en noviembre seguiremos hablando con las editoriales independientes de Colombia, y también les invitamos a que estén atentos a las redes de Siglo, en donde estamos como @SomosSiglo. Ahí encontrarán eventos y actividades a los que podrán asistir en este mes. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial.
En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.